Capítulo 2. El apremio en asistencia familiar desde el punto de vista de los instrumentos internacionales en derechos humanos. 1. Respeto a la dignidad humana y prohibición de la tortura. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, DU, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CAD, la dignidad humana es un valor fundamental. Ambos documentos prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El uso del apremio corporal en la asistencia familiar, aunque legal bajo ciertas condiciones en Bolivia, debe realizarse de manera que no contravenga estos principios. Esto implica que las medidas de apremio deben ser proporcionadas, necesarias y la última opción disponible. 1.1. Dignidad humana y prohibición de tortura. La DU, en su artículo 5, declara explícitamente que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este principio establece la base para el trato que debe recibir cualquier individuo, asegurando que las intervenciones estatales o de cualquier actor no comprometan la dignidad humana fundamental de la persona. 1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, la CAD, también conocida como el Pacto de San José, en su artículo 5, refuerza esta prohibición al establecer que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Específicamente, enfatiza que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o degradantes. Esta disposición es vital, ya que extiende la protección contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos no solo como un mandato legal, sino también como un compromiso de los Estados partes para tomar medidas preventivas y punitivas contra tales prácticas. 1.3. Aplicación en contexto de apremio en asistencia familiar. Cuando se trata del apremio corporal en la asistencia familiar, estos artículos brindan un marco crucial para evaluar la legalidad y la humanidad de dichas medidas. La ley boliviana que permite el apremio corporal debe implementarse de manera que no viole estos principios fundamentales. Esto significa que las medidas de apremio deben ser las mínimamente necesarias, proporcionadas a la falta y ejecutadas de manera que no degeneren en tratos inhumanos o degradantes. El enfoque debe estar siempre en la protección de los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas, especialmente los niños y otros dependientes, quienes son a menudo los beneficiarios de la asistencia familiar. Así, la implementación del apremio corporal debe ser cuidadosamente monitoreada y restringida para asegurar que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. En conclusión, la aplicación del apremio en asistencia familiar, cuando se alinea con los derechos internacionales humanos y las disposiciones contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, debe realizarse de manera que se preserve la integridad y la dignidad humana, reflejando no solo un mandato legal sino también un compromiso ético y moral hacia los principios de humanidad universal. 2. Derecho a la libertad personal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIC, al cual Bolivia es parte, establece el derecho a la libertad personal y prohíbe la detención arbitraria. El apremio corporal en la asistencia familiar debe estar claramente regulado por la ley, aplicarse de manera justa y solo cuando se hayan agotado otras opciones menos restrictivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia. 2.1. Derecho a la libertad personal y su protección. El artículo 9 del PIC establece que toda persona tiene derecho a la libertad personal y seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad excepto por las causas establecidas por ley y conforme a los procedimientos establecidos en ella. Este derecho subraya que cualquier forma de privación de libertad, incluido el apremio corporal por incumplimiento de asistencia familiar, debe estar claramente fundamentada en la ley y debe seguir un proceso justo. 2.2. Limitaciones y condiciones de la privación de libertad. El mismo artículo 9 especifica que no se detendrá a ninguna persona por el simple hecho de incumplir una obligación contractual, lo cual es relevante al considerar las deudas por asistencia familiar como obligaciones civiles, no criminales. Esto implica que el uso del apremio corporal debe estar muy limitado y claramente regulado para no entrar en conflicto con esta disposición. 2.3. Derechos de los detenidos. Si se llega al punto de detención, el PIC en su artículo 9 también asegura que cualquier persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y tendrá derecho a un juicio dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad. Estos son salvaguardias cruciales que deben ser respetadas en los procedimientos de apremio corporal. 2.4. Garantías procesales. Además, el artículo 14 del PIC garantiza a todas las personas igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.
Este artículo proporciona a cualquier persona acusada de un delito el derecho a un juicio justo y público, reafirmando la necesidad de procesos judiciales adecuados antes de imponer medidas de apremio. Finalmente, el artículo 4 del PIC permite a los Estados partes en el pacto tomar medidas que deroguen algunos de los derechos en situaciones de emergencia pública que amenacen la vida de la nación, siempre que estas medidas no sean inconsistentes con otras obligaciones bajo el derecho internacional. Sin embargo, este artículo especifica claramente que no se puede derogar el derecho a un juicio justo y la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso en situaciones de emergencia. Cada uno de estos puntos resalta la importancia de aplicar medidas de apremio de manera que se respeten los derechos fundamentales a la libertad y la seguridad personal, siempre alineados con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, tal como lo dicta el PIC. 3. Protección de la familia y niños. La CAD y la Convención sobre los Derechos del Niño enfatizan la protección especial que debe darse a la familia y a los niños. En este contexto, las medidas como el apremio corporal deben contemplar el interés superior del niño, asegurando que las medidas tomadas para garantizar la asistencia familiar no sean más perjudiciales que el problema que buscan solucionar. 3.1. Protección de la familia y niños en la CAD. La CAD enfatiza la importancia de la familia y el respeto a los derechos de los niños. Artículo 17. Protección de la familia. Este artículo reconoce la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y el Estado. Artículo 19. Derechos del niño señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 3.2. Convención sobre los derechos del niño. Esta convención es aún más específica en cuanto a los derechos y la protección de los niños. Artículo 3. Interés superior del niño establece que en todas las acciones relativas a los niños, ya sean llevadas a cabo por instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas o cuerpos legislativos, la consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Artículo 9. Separación de los padres asegura que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria para el bienestar del niño. 3.3. Aplicación de apremio en asistencia familiar. La aplicación del apremio corporal en la asistencia familiar debe ajustarse a estos estándares, privilegiando siempre el interés superior del niño y asegurando que las medidas tomadas sean proporcionadas y contemplen el menor impacto negativo posible en su bienestar. Esto incluye evaluar cuidadosamente la necesidad, proporcionalidad y efectividad de aplicar el apremio corporal, considerando siempre alternativas menos restrictivas y más beneficiosas para el desarrollo y bienestar emocional y físico de los niños involucrados. La discusión sobre el apremio en el contexto de los derechos de los niños invita a reflexionar sobre cómo las intervenciones judiciales y administrativas, mientras buscan cumplir con un mandato legal, deben también respetar y fomentar los principios fundamentales establecidos por los tratados de derechos humanos que velan por la protección integral de los niños y sus familias. 4. Justicia y proceso legal. Según el PIC, toda persona tiene derecho a un juicio justo y a un proceso legal adecuado. Esto significa que antes de aplicar el apremio corporal, debe haberse asegurado un proceso judicial adecuado en el que la persona tenga la oportunidad de defenderse, y todas las garantías procesales deben ser observadas. 4.1. Derecho a un juicio justo y proceso legal adecuado. 4.1.1. Artículo 14 del PIC. Garantías procesales básicas. El artículo 14 del PIC es fundamental al afirmar que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Este artículo subraya que cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a que su causa sea oída de forma justa y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Derechos específicos en juicio. Detalla las garantías específicas durante el proceso, como el derecho a ser informado sin demora de la naturaleza y causa de la acusación, a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. 4.1.2. Aplicación en contexto del apremio corporal.
Antes de la aplicación del apremio corporal en asuntos de asistencia familiar, es esencial que se haya garantizado un proceso judicial que respete plenamente los derechos establecidos en el artículo 14. Esto incluye la oportunidad para que la parte afectada presente su caso, impugne la evidencia y refute las acusaciones en un entorno judicial justo. El proceso debe cumplir con la normativa de no discriminación, garantizando que todas las partes involucradas, independientemente de su género, origen o condición social, tengan igual acceso a un juicio justo. 4.2. Consecuencias generales. La aplicación del apremio debe ser proporcional y necesaria, respetando siempre los límites que la justicia penal establece para evitar castigos o restricciones arbitrarias a la libertad personal. Las autoridades judiciales deben considerar cuidadosamente si existen alternativas menos restrictivas antes de recurrir al apremio corporal, siempre con el objetivo de proteger los derechos de los involucrados y promover soluciones que respeten la dignidad y los derechos fundamentales. Estas disposiciones enfatizan la importancia de aplicar los derechos a un juicio justo y a un proceso legal adecuado en todos los casos, incluyendo aquellos que involucren apremio corporal por asistencia familiar. La observancia rigurosa de estos principios es vital para mantener la integridad del sistema judicial y proteger los derechos humanos fundamentales. 5. Equidad y no discriminación. Tanto la DU como el PIC establecen que todas las medidas judiciales y administrativas deben aplicarse sin discriminación. Esto es particularmente relevante en el contexto del apremio por asistencia familiar, donde no debe haber discriminación en cuanto a quien se le aplica esta medida, asegurando que hombres y mujeres sean tratados de manera equitativa ante la ley. 5.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. DU. Artículo 2 de la DU. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción de ninguna índole, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta disposición es fundamental para garantizar que el apremio por asistencia familiar se aplique de manera equitativa, sin preferencias ni discriminación basada en el género, estatus socioeconómico o cualquier otra característica personal. 5.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PIC. Artículo 26 del PIC. Estipula que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a la igual protección de la ley. Este artículo afirma explícitamente que la ley debe prohibir cualquier discriminación y garantizar a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. En el contexto del apremio por asistencia familiar, esto significa que las medidas judiciales no deben favorecer ni perjudicar a ningún individuo basado en distinciones arbitrarias. En el contexto del apremio por asistencia familiar, estos principios de equidad y no discriminación son esenciales para asegurar que tanto hombres como mujeres, independientemente de su condición, sean tratados justamente bajo la ley. Esto es especialmente relevante cuando las decisiones judiciales impactan directamente en las estructuras familiares y en el bienestar de los niños. La aplicación de estas normas debe hacerse de manera que refleje un balance justo entre los deberes de asistencia y los derechos de los individuos, asegurando que no se perpetúen inequidades o prejuicios existentes en la sociedad. Esta interpretación y aplicación de la ley en consonancia con los principios de equidad y no discriminación ayudan a fortalecer la integridad del sistema judicial y promueven una sociedad más justa y equitativa, alineada con los valores fundamentales de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 6. Perspectivas y recomendaciones internacionales. Organismos internacionales de derechos humanos han recomendado restricciones significativas en el uso de encarcelamiento y otras medidas coercitivas en asuntos civiles. Aunque el apremio por asistencia familiar es una excepción legal en muchos países, incluida Bolivia, estas prácticas están siendo cada vez más examinadas bajo estándares de derechos humanos para evitar abusos y excesos. 6.1. Recomendaciones internacionales sobre encarcelamiento y medidas coercitivas. Los organismos internacionales de derechos humanos enfatizan la necesidad de restricciones en el uso de encarcelamiento y otras medidas coercitivas en asuntos civiles, subrayando que éstas deben utilizarse solo como último recurso y cuando no existan alternativas menos intrusivas. 6.2. Limitaciones al apremio corporal. El apremio corporal, en contextos como la asistencia familiar, es considerado legal bajo ciertas legislaciones nacionales, incluyendo Bolivia. Sin embargo, los organismos internacionales sugieren que, incluso cuando sea legal, debe abordarse con cautela para no violar los derechos humanos fundamentales. 6.3. Instrumentos internacionales relevantes.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, OPCAT. Este protocolo, dentro de su mandato de prevención, incluye la recomendación de que las visitas a lugares de privación de libertad se realicen de manera regular para evitar la tortura y otros malos tratos. Comité contra la Tortura. CAT. El CAT regularmente emite observaciones a los estados sobre la necesidad de alinear sus prácticas de detención con los principios internacionales de derechos humanos, enfocándose en prevenir la tortura y otros tratamientos inhumanos o degradantes. 6.4. Relevancia de las recomendaciones en el contexto boliviano. Aunque el apremio por asistencia familiar es permitido legalmente en Bolivia, estas recomendaciones internacionales invitan a revisar y reevaluar constantemente las legislaciones para asegurar que no solo cumplan con las leyes internas, sino también con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto incluye considerar reformas legales que promuevan el uso de alternativas al encarcelamiento y garantizar que las medidas coercitivas no excedan lo absolutamente necesario para lograr los objetivos de cumplimiento de la asistencia familiar. 6.5. Evaluación de impacto y protecciones adicionales. Es crucial que se evalúe el impacto social y humano de aplicar medidas coercitivas como el apremio corporal, especialmente cuando afectan a individuos y familias vulnerables. Las protecciones adicionales deben incluir revisiones judiciales frecuentes y la posibilidad de apelar y revisar las medidas impuestas, para asegurar que se mantengan dentro de los límites de lo justo y razonable. Estas perspectivas y recomendaciones subrayan la importancia de un enfoque equilibrado y centrado en los derechos humanos, incluso en la administración de justicia civil, como en los casos de apremio por asistencia familiar. El uso del apremio en la asistencia familiar, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe ser cuidadosamente balanceado para proteger los derechos de los involucrados, en especial los niños. Las autoridades deben aplicar estas medidas de manera que respeten los principios de dignidad humana, justicia y no discriminación, asegurando que sean siempre la última opción disponible tras agotar todas las vías alternativas más humanas y menos invasivas.